Yo puedo respirar. Saludos a todos ustedes. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes nuevamente y continuar el tema que comenzamos la semana pasada. El desafío de predicar en dos partes es que si alguna persona no escuchó la parte anterior, pues se le hace bastante difícil conectarse con el tema presente y está el potencial de ser malinterpretado. He estado orando mucho por esta presentación y necesito orar mucho más. Los tiempos en que estamos viviendo son determinantes. Lo que digamos o lo que dejemos de decir se interpretará de alguna manera a veces equivocada y pudiese colocarnos del lado equivocado de la historia. Yo por eso ruego al cielo que estudiemos juntos para ver cómo la palabra de Dios puede tener impacto en tu vida. Como ustedes saben, mi trabajo académico es en arqueología, meterme en las ruinas de los antepasados para iluminar el presente. Pero estamos en una época donde tenemos arqueólogos cibernéticos, donde el pasado se usa para arruinar el presente. ¿Notan la diferencia? Ahora es que se usa, en vez de usar las ruinas del pasado para iluminar el presente, ahora es usar el pasado para arruinar el presente. Ese es el mundo en que vivimos. Y estoy consciente que algunos pudiesen tomar una porción de este mensaje para presentarlo de manera distorsionada. Yo puedo respirar. Es una expresión que tiene ese potencial. Por eso le pido que oremos. Padre amante y Padre bueno, te pido que en esta ocasión tú puedas tocar los corazones de cada uno de nosotros. Que tú hables a través de mí, que realmente sea tu mensaje el que pueda llevarse a cabo y pueda conectarse con la audiencia en esta ocasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué titular el título de un tema, llamarle Yo puedo respirar? Cuando la mayor parte del mundo está condenando la muerte de George Floyd y está repitiendo la expresión no puedo respirar. Algún malintencionado podría decir, se está burlando, o ¿por qué dices eso? Les admito que eso es un campo minado para recorrer. Es trágico que hoy la gente no esté interesada en los hechos. Ahora pretenden ser capaces de evaluar y juzgar los motivos de todos. ¿Cómo leer entonces la Biblia o los profetas en el siglo XXI? Quiero que escuchemos la profecía más conocida de uno de los oprimidos de la Biblia hebrea. Algunos podrían hacer varias acusaciones, así que voy a tener que darles el contexto de sus pronunciamientos proféticos. La razón es que ahora ni siquiera se analizan las palabras, y lo hacen con los profetas igual, o el contenido de lo que alguien expresa. La política de identidad te juzga por el color de tu piel antes de que abras la boca. La pesadilla de aquel sueño que tenía Martin Luther King. Ahora, ¿quién lo dijo? ¿Cuál es el color de tu piel? ¿Eres rico, eres pobre? ¿De dónde vienen tus padres? ¿Dónde te criaste? Moisés, ¿era negro, era blanco, era olivo? Entonces, ¿cómo era Séfora? Amós, ¿era del sur? ¿Por qué predica en el norte? Escuchemos a Daniel, que era de la aristocracia. ¿Qué tal Jeremías? Bueno, ese era de la clase sacerdotal. Se podrá confiar en los pastores. ¿De qué profeta vas a hablar? Hoy quiero que me acompañen con Ezequiel. Ese negativismo, esos métodos que pretenden deconstruir la Biblia, realmente nos están haciendo más daño que bien. Politizan el cristianismo y se enfoca solamente en lo social o en lo económico, que es lo que no nos está dejando respirar. Los que están quitando el aliento a la vida de las Escrituras, esos son los que no nos permiten tener la vida de ese soplo que debería tener la palabra del Señor. Le voy a advertir algo. Las lecturas que se centran en los seres humanos son más peligrosas que el ateísmo. Sí, yo estoy más preocupado por narrativas políticas, económicas o sociales que se le imponen al texto, más aún que el secularismo. Me he quedado asombrado cómo aún de nuestros propios púlpitos se está ofreciendo fuego extraño, llamas que justifican la violencia, la destrucción y que se reescriba la historia. Para muchos, hoy, la voz profética es tratar de permitir que filosofía marxista dicte la agenda y manipule las masas. Sin embargo, es cierto que por demasiado tiempo se ha operado con lecturas coloniales o cegadas de la Biblia, pero este no es el momento de correr al otro extremo. Es momento de enfocarnos en los hechos y en la palabra.
Es mi oración que podamos dejar que los profetas se expresen en sus propios términos, sin poner palabras en su boca, ni juzgar sus motivaciones. Por eso hoy no habla Efraín, sino que habla Ezequiel. Y él está diciendo, yo puedo respirar. La semana pasada nos zambullimos en el mundo del profeta Habacuc y su desesperación de no poder respirar. Hoy vamos a estar cerca de otro profeta que vivió unos años y poquitos años después de Habacuc. Quizás hasta fue contemporáneo de Habacuc, según podemos entender. Lo que Habacuc vaticinó, lo que dijo angustiado que iba a suceder, Ezequiel lo vio cumplirse. La experiencia la estaba viviendo, una experiencia horrible en sus tiempos. Ellos tuvieron la rodilla encima, ellos no podían respirar, ellos sufrieron las atrocidades más crueles que usted se puede imaginar. Yo quiero que entiendan que el momento más crítico de la experiencia hebrea, lo que forma al pueblo como nación, es el exilio, ni siquiera es el éxodo. La experiencia del desierto fue fundamental, de eso no cabe duda. Pero no es hasta la experiencia bajo el fuego babilónico que la fe hebrea se cristaliza y tenemos un pueblo que dejó la adoración de otros dioses y se enfocó en Yahvé, el Dios de sus padres. El sexto siglo marca un antes y después, es algo así como un antes de Cristo y después de Cristo. Y media docena de profetas impactaron el mismo periodo. De los profetas más importantes de la Biblia hebrea vivieron al mismo tiempo, dejando un legado cardinal para la fe en Jehová. Aquellos que llevan al extremo ese periodo se atreven a sugerir que fue el momento cuando se crearon las Escrituras, desde el Pentateuco a todos los profetas, pero no tenemos que ir tan lejos. Sí es cierto aún que es un proceso que destila el cuerpo de literatura que hoy celebramos como la herencia hebrea. ¿Y qué mensaje? ¿Qué mensaje ellos estaban transmitiendo? No es solamente un mensaje de no puedo respirar, es un mensaje de puedo respirar. Sí, en Habacuc no encontramos promesas de restauración, ni oráculos sobre el regreso del exilio, pero en Ezequiel se enfatiza que sí se puede respirar. Ezequiel 37 se presenta el macabro cuadro de un valle de huesos secos. Y dice así el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó fuera por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar, dice el versículo 2, junto y alrededor de ellos, y de allí eran muchísimos sobre la superficie del valle, he aquí que estaban muy secos. Todos hemos visto en algún momento dado alguna película post-apocalíptica, donde se pueden ver cráneos y huesos amontonados unos sobre otros. Yo recuerdo la primera excavación arqueológica que participé en el año 1999, y habíamos celebrado la consagración de mi graduación ahí en la iglesia de Berrien Springs, antes de ir a Jordania. Allá, me había graduado de Lender, allá en Jordania debíamos desenterrar esta ciudad y encontramos una cueva llena de cuerpos desmembrados. Después del nivel íbamos excavando, nos topamos con la cueva y la abrimos y ahí encontramos cráneos, huesos de brazos y de piernas, que son los más prominentes, fémur y demás, radios. Yo los miraba y trataba de pensar en la tragedia, de cómo los ejércitos babilónicos habían pasado por esa área y masacraron la población, como comprobamos 3 años más tarde con un ostracón, un pedazo de alfarería escrito que hablaba describía a los amonitas y se refiere, está en el contexto de esa destrucción de Nabonido, un poco más tarde de Nabucodonosor. Pero Ezequiel debe haber acompañado a las familias de los que enterraban a sus seres queridos en el año 605 a.C., cuando llegaron hasta Judá los soldados de Nabucodonosor. Los derrotados eran muchos y se abrían cuevas donde estaban huesos de los ancestros para juntarlos con sus padres. Por lo tanto, en ese caso no eran fosas comunes como las que conocemos en los genocidios más recientes, sino que era una forma en que se enterraban a las personas en la época de la monarquía, la época de hierro. Fueron cientos los que dejaron de respirar y Ezequiel, como sacerdote, les estuvo ministrando en esa primera invasión. En ese momento,
Daniel, junto a la creminata de Judá, fueron exiliados a las cortes neobabilónicas. Ezequiel todavía permanecería en Judá, junto con su amada esposa. Pero no era fácil estar bajo esos iraquíes. Eso es un anacronismo, por supuesto, pero es para los jóvenes. Entiendan que el imperio babilónico estaba en lo que hoy conocemos como Irak. El pueblo hebreo estaba sometido a la opresión. Los abusos de los neobabilonios eran intolerables. Así que ellos decidieron protestar y recurrir a la violencia. ¿Y qué sucede cuando recurrimos a la violencia? Bueno, inevitablemente se genera más violencia. Jeremías le había advertido al pueblo a no rebelarse, a confiar en Dios, en los planes divinos. Yo quiero que sepan que yo opero en base a lo que estoy impresionado por Dios. Ha habido momentos en la historia donde he tenido que tomar acciones en relación a opresores. Pero recuerden que durante la teocracia o la monarquía, Dios es el que dirigía. Es fácil escoger esos versículos, algunos de rebelión, de Jehová de los ejércitos, para justificar cualquier cosa en cuanto a gobiernos seculares o gobiernos aún religiosos opresores. Y si algo hemos aprendido de los últimos 2000 años de historia, es que los gobiernos religiosos no han sido favorables para la libertad de conciencia. Nosotros hemos visto cuando se impone alguna fe que trae consecuencias negativas. Por esa razón, nuestra ciudadanía está en el cielo y no estamos llamados a politiquear, sino a salvar el mundo. Por otro lado, si Dios necesita de mi ayuda, entre comillas, Él va a tener que dejármelo saber de manera muy clara. Y yo tengo el mayor de mis respetos por aquellos que han luchado, por aquellos que Dios le ha indicado y aquellos que sirven como servidores públicos en diferentes foros, si así Dios los ha llamado. Y incluso algunos que han sido llamados a la ley y el orden, también mi respeto. Pero como les dejaba saber la semana pasada, los adventistas nacimos precisamente con un movimiento de reforma de la sociedad. Nuestras posturas contra la esclavitud fueron claras, intencionales, activas, pero no violentas. Yo puedo respirar aun cuando los cambios no se llevan a cabo a la velocidad que yo deseo que ocurran. Por eso es que ni Habacuc, ni Jeremías, ni Daniel y Abdías, ni Ezequiel se quedaron callados ante las injusticias sufridas por aquellos que no podían respirar. Pero demostraron que el oxígeno no viene en la violencia, la política o agendas sociales. Nuestro aliento, el ruaj, nuestro espíritu, ese soplo viene de parte de Dios. Cuando los ejércitos de Babilonia volvieron a invadir a Judá, ahora en el año 597, después de sitiar a la ciudad e instalar al rey Sedequías, vemos que había también angustia en el rostro de Ezequiel. Noten la inestabilidad política del reino de Judá. Ya estuvieron 5 reyes en 3 décadas y todos fueron o asesinados o depuestos. En esta segunda invasión se llevaron a Ezequiel. Se llevaron a la mayoría de los sacerdotes, aristócratas, mercaderes y gente importante. Fueron llevadas al exilio. Miles de muertos, miles que ya no pudieron respirar. Y muchos de ustedes tal vez están viviendo hoy donde no nacieron. Son varios los que anhelan la tierra que los vio crecer. Vivir lejos de nuestro terruño nos llena de nostalgia. Yo estuve en esos inviernos fríos, largos, oscuros. Pero fueron también experiencias lindas allá. Aún así, estamos constantemente pendientes a las noticias de nuestro país de origen. La escasez de gasolina, los abusos de los carteles, los regímenes opresores. Y al recibir las noticias de casa, algunos se emocionan con la idea de que iban a haber protestas contra Babilonia y lograrían la libertad por medio de la violencia. Pero Ezequiel le tuvo que decir a aquellos que escuchaban esas voces allá en el exilio que se prepararan, porque esas protestas no iban a dar lo que ellos esperaban. En el caso de Ezequiel tuvo que actuar de manera con voz profética, asegurándoles quién es el soberano, quién es el que está sobre todo, y es Dios.
Para él fue difícil. Y no solamente difícil porque Dios lo hacía actuar sus profecías, como comer comida cocinada con excremento, no usándolo, sino como calentando la comida, el pan, con el excremento como combustible. Dormir de un lado o tener que ver a su esposa morir. ¿En serio? Dios, ¿tú quieres que mi esposa muera? ¿O tú vas a permitir que mi esposa muera? En ese mismo año 99, mi esposa se puso bien grave en el parto. Y yo tengo que admitir, y ven, estás mirando y lo tengo que admitir. Yo dije, Señor, yo prefiero que él se vaya y que tú me la traigas a ella, que ella se quede conmigo. Y Ezequiel tuvo que su amada esposa verla dejar de respirar y ni siquiera poder hacer luto por ella. Ella le dijo, tal vez puedo respirar. Pero ahora en visión, Ezequiel en ese capítulo 37 se menciona al espíritu, al ruaj, el viento que se movía sobre las aguas. Y noten el juego de estas palabras hebreas. El Ezequiel 37:1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó fuera por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Allí estaban los huesos secos de Judá, pero más aún, estaban los huesos secos de toda la humanidad allí representados. Les pregunto, cuando usted mira una osamenta, ¿puede saber esos huesos si era blanco, negro, marrón o amarillo? El análisis del ADN humano demuestra que tu ADN es 99.99 igual de la persona que está a tu lado. O sea que esas pruebas de paternidad y demás se hacen en base a un mínimo de ADN. Y muchas de esas pruebas ancestrales que ustedes han pagado tanto, no necesariamente dicen mucho, porque somos bien similares. Aunque algunos patrones sí son detectables. No hay tal cosa como razas. Somos la raza humana. La raza humana con una hermosa diversidad de colores. Y yo te quiero ver a ti, no como un hombre latino o negro o una mujer rubia, aunque sea de farmacia. Yo te quiero ver como un ser humano. Alguien valioso ante los ojos de Dios, por creación y por redención. Y eso no es políticamente incorrecto necesariamente. El Valle de los Huesos Secos es significativo porque allí todos estamos en el mismo nivel. Todos estamos como humanos, como lo que somos, necesitados de vida de parte del cielo. Y en ese capítulo 37 no aparece ninguno de los términos hebreos para visión o sueño. Ezequiel es llevado literalmente a un campo de guerra. Es llevado a lo que representaba el mundo, a ese valle después que los ejércitos se habían ido. Yo he estado en aeropuertos que han sido bombardeados en el Congo, la destrucción del terremoto de Haití, la devastación de Katrina, ese huracán que fue devastador y estaba allí en New Orleans, y por supuesto en María, después de aquella horrible experiencia que tuvimos que pasar. He caminado donde eran campos de exterminio de judíos, el mismo lugar donde miles fueron asesinados. Pero Ezequiel podía ver los huesos, como los que yo vi en Jordania hace 2 décadas atrás. ¿Sería importante eso? Si fue un evento histórico, esa destrucción de la cual habla Ezequiel. Bueno, el conocido estudioso del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, sugiere que los profetas escriben en base a la imaginación, lo que ellos idealizan del pasado. Y si bien es cierto que podemos aprender algo de Brueggemann, para mí es indispensable reconocer que estos eventos fueron veraces. No puedo confiar o conformarme con la imaginación de alguien. El año 557 fue devastador. Aparte de las primeras 2 invasiones, esta tercera fue horrible. Los efectos de la misma fue una Jerusalén saqueada y quemada. El templo, el centro del culto hebreo, fue destruido.
Y hemos encontrado muchas flechas, niveles de destrucción, evidencia de cómo los ejércitos caldeos invadieron ciudades en la zona levantina. Ellos arrasaron con los temidos filisteos e hicieron eventualmente desaparecer a los reinos que coexistían en Canaán. Pero, ¿por qué los hebreos no desaparecieron? El soplo, el aliento de vida, la voz profética. Una voz que no estaba contaminada con filosofía de izquierda o de derecha. La voz profética tiene que venir con la palabra de Dios, no con Marx o con Adams. No se trata de capitalismo o socialismo. Es centrada en la palabra. Y entonces me dijo, continúa el versículo 4, por favor, abran sus Biblias. Dice así: profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, Jehová, a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones entre vosotros, y haré subir carne a vosotros. Y os cubriré de piel, y pondré el espíritu sobre vosotros, y viviréis, porque yo soy Jehová. Profeticé, y entonces, como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso sobre un hueso. Y miré, y aquí que subían los tendones y carnes, y la piel se extendió sobre ellos. Ustedes recordarán ese Negro Spiritual que habla acerca de bones and dry bones, bones and dry bones. Y es hermoso escuchar el hueso del pie juntándose al del tobillo, el tobillo a la rodilla, el de la rodilla al de la cadera, el de la cadera a la espalda, el de la espalda al del cuello, el a la cabeza, y todos esos huesos uniéndose en una escena impresionante. Al leer ese capítulo con mi hija, ella me preguntaba si eran zombies. Yo decía que no, eran bellos, perfectos, restaurados. No sé cuántos han estado al lado de un ser querido que ha muerto y parece que está durmiendo, especialmente cuando son niños. Cuando son niños. Y Ezequiel reconoce que no hay espíritu en ellos. En ese juego de palabras, el profeta, que ha usado el mismo término, ruaj, para referirse a la tercera persona de la divinidad, al principio, para aludir un viento que pasó por el valle, y ahora para el aliento de vida que se sopla. Entonces dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, Jehová: oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre los dos muertos para que vivan. Ahora combina el Espíritu Santo con el espíritu físico, con el aliento de vida. ¡Ay, ay, ay! Santo. Los tres. El Espíritu Santo, el viento físico y el aliento de vida. Y ese es el milagro en el valle de esos huesos secos. Un milagro que solamente viene de parte de Dios. Entonces Ezequiel dice que ahora puedo respirar. Ezequiel había recibido las noticias de Jerusalén. Ya es el año 569. Ya nosotros hemos escuchado acerca de una ciudad devastada. ¿Por qué hablar de yo puedo respirar? ¿Será que te estás burlando ahora, Ezequiel? Si sabes que nosotros habíamos hecho planes para regresar pronto y habíamos dicho que no había que sembrar viñedos y que no había que construir casas, y tú decías que sí, ahora te quieres burlar de nosotros. No es un mensaje de burla, no es inapropiado, no es políticamente incorrecto, no es una microagresión, no era demasiado pronto, era un mensaje apropiado, precisamente en el momento indicado. Sí, a diferencia de otros profetas, Ezequiel no solo señala la falta de injusticia, él también señala la falta de santidad. A diferencia de otros que solamente hacen alusión a asuntos económicos o asuntos políticos o asuntos de Estado, Ezequiel los desafía por su falta de santidad.
Ezequiel no solamente habla acerca de los matrimonios quebrantados, de la mayordomía ignorada, de la honestidad socavada, sino también de la santidad ausente. Y hoy nosotros estamos aquí parados en un valle de huesos secos. No es tiempo de tratar de deconstruir la palabra de Dios. Es tiempo de permitir que sean otras las voces que dirigen, que solamente vengan del cielo. Aun cuando nosotros hemos visto que alguien ha dejado de respirar. Puede haber resentimiento, puede haber hasta odio. De sábado pasado, de sábado a domingo, un primo amado, una familia que Cuca me cuidaba cuando yo era pequeño, era mi babysitter. Y ahora Papo, que de mi edad, fue arrestado. Cuando llegó al cuartel, él estaba sin vida. Y muchas preguntas. Pero yo no puedo simplemente unirme al grito de no justice, no peace. Porque en este mundo nunca va a haber justicia. Y entonces, por lo tanto, nunca va a haber paz. El mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, primero, segundo y tercero, nos habla acerca de la hora del juicio ha llegado. Pero no está hablando de un juicio terrenal, está hablando del juicio celestial. Yo tuve que darle la noticia a su madre, llorar con su hermano y su hermana. Y es desgarrador cuando alguien deja de respirar. Lo es. Lo es. Yo tengo todas las razones para unirme al odio, al desprecio, o a la ola que se está tratando de promover de manera violenta. Pero yo decido elegir respirar. Yo decido que sea el Espíritu Santo el que pueda entrar a mi nariz, como cuando se le sopló a Adán. Ese milagro viene de parte del cielo y puede sucederte a ti. Tú puedes experimentar esa vida, ese milagro, ese soplo, ese Espíritu Santo que pueda llegar a tu experiencia. No quiero minimizar tu valle de huesos secos, tu dolor, las veces que has sido tratado de manera incorrecta, que has sufrido racismo, que te han parado, que te han maltratado, la muerte, la injusticia, de todos los ángulos que hayas vivido. Pero hoy te ruego que respires, que permitas que el Espíritu Santo sea el que impacte tu vida, que sea ese ruaj, ese Espíritu el que transforme tu corazón, como ha transformado el mío, y me ha dado paz. Que ese milagro sea experimentado por ti hoy, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, en esta hora. Sóplanos como soplaste sobre Adán al principio, como soplaste en ese valle de huesos secos. Y, Señor, que nos dejes esa bendita esperanza que tú muy pronto vendrás y todo será restaurado. Que nosotros tengamos voz profética para anunciar ese espíritu de vida y desear que tu advenimiento sea pronto. En el nombre de Jesús.